Hola a todos, feliz 2021 en lo que cabe. Mm, Hace mucho tiempo no les traía contenido. El día de hoy les traigo un relato del señor Mario Mendoza en su texto Una escalera al cielo. Este relato se llama El mago. En 1942, huyendo de la Segunda Guerra, el francés Paul Vildrec llegó a Bogotá con la esperanza de reiniciar su vida. Hombre de 45 años, pequeño y enjuto, jorobado y contrahecho. Vildrak odiaba entablar cualquier tipo de vínculo afectivo con las personas que lo rodeaban, a quienes procuraba mantener a cierta distancia. Había sido siempre el blanco de bromas y comentarios venenosos que herían su sensibilidad y maltrataban su autoestima. Así, Vildrak tomó en arrendo una casa colonial en el barrio La Candelaria. Invirtió unos dineros en acciones que le dejaban buenos dividendos mensuales y se aisló de los vecinos y de las 2 o 3 personas que había conocido a su llegada. Su temperamento solitario y ensimismado no contrastaba con el lugar, y por ello su presencia pasó desapercibida para los demás habitantes del sector. Gastaba los días y los días encerrado en la biblioteca, estudiando unos libros viejos y empolvados, que eran, en verdad, su único tesoro. A veces, cuando el frío no era muy intenso, se le veía en la noche deambulando por los callejones cercanos o sentado en la plaza de Bolívar, contemplando a los transeúntes pasar. Sentía que estaba lejos de los sitios que habían tenido alguna importancia en su vida, y ese hecho le otorgaba una amnesia que él acogía con beneplácito, pues lo obligaba a vivir hacia adelante, hacia el futuro, que era la única manera de no destruirse. Porque atrás, en su pasado inmediato, habían 2 imágenes cuyo recuerdo podía aniquilarlo: las atrocidades de la guerra, siempre absurdas y sin sentido, y una mujer a quien había amado con pasión, casi con delirio. En efecto, 2 años atrás, en 1940, París había caído bajo el dominio alemán. Vildrak se había negado a colaborar con los germanos y, en consecuencia, como tantos otros de sus conciudadanos, había tenido que soportar un sinnúmero de atropellos y humillaciones. Una noche, regresando a su departamento del barrio latino, encontró a la entrada de su edificio, sentada en el piso y con la mirada fija en el vacío, una mujer de unos 30 años de edad. El otoño había dado paso ya a un invierno despiadado. Vildrak no tuvo corazón para dejarla abandonada a su suerte. La invitó a pasar, le ofreció una taza de sopa y un mendrugo de pan, y terminó improvisando un lecho en la sala para que se resguardara de los rigores del frío, la lluvia y la nieve. Poco a poco, Vildrak fue intimando con la mujer, aproximándose con sigilo a su interior, hasta que terminaron refugiándose el uno en el otro, entregándose sin reservas ni condiciones. Vildrak tenía miedo de que la precariedad y la fealdad de su cuerpo terminaran imponiéndose y finalmente alejándola de su presencia. No fue así. Por encima de los defectos físicos, Anne-Marie descubrió en él una fuente incalculable de solidaridad y de ternura. Vildrak, por su parte, conoció la pureza y la transparencia de una auténtica relación de pareja. Hasta ese momento, su trato con las mujeres no había salido nunca del burdel. Y ahora, de repente, como caída del cielo, había llegado Anne-Marie a su vida, para iniciarlo en el difícil camino de la educación sentimental. Y Vildrak era consciente de una extraña disociación. Mientras la situación de su país afuera empeoraba, la suya adentro mejoraba día a día. Llegó a creer incluso que la una y la otra eran inversamente proporcionales. Mientras más desgraciada fuera Francia, más feliz era él. Deseó entonces, sin culpabilidad alguna, que la invasión se prolongara el mayor tiempo posible. Temía que, finalizada la guerra, ella decidiera alejarse y regresar a la normalidad, como quien después de una noche de ebriedad y desenfreno debe volver a la costumbre de un trabajo mediocre pero necesario. Sus cálculos eran errados. Ni la guerra terminaría tan rápido, ni su bienestar aumentaría, ni ella lo abandonaría. A finales de 1941, justo un año después de haberla conocido en pleno invierno, una patrulla alemana la detuvo en su domicilio, bajo denuncia de colaborar con la resistencia.
La mujer intentó arrojarse por una ventana y uno de los soldados alemanes la ametralló por la espalda. La patrulla había dejado a Vildrak con el cadáver sangrante entre sus brazos. Este acontecimiento lo tuvo al borde de la locura y el suicidio durante meses. Tenía la certeza de haber perdido a la única mujer que había nacido para él, la única que había sido capaz de ver más allá de la apariencia y la inmediatez. Su cabeza estaba llena de imágenes que lo destrozaban, que lo hacían pedazos por dentro. Anne-Marie preparando un guiso en la cocina, saliendo de la ducha, poniendo en agua un ramo de flores que él le acababa de regalar, sonriendo, vistiéndose. Para evitar el suicidio, decidió poner tierra de por medio. Rescató unos ahorros que tenía en un banco suizo y viajó a Sudamérica con el anhelo de hacer más soportable su dolor. De esta manera, había llegado a Bogotá, solo y con las reservas interiores a punto de agotarse. En varias de sus caminatas nocturnas, fue descubriendo lentamente la ciudad, el Parque de San Diego, la Plaza de Bolívar, las cruces, nombres que dejaban de ser palabras vacías e iban adquiriendo una materialidad física, una imagen concreta. Le sorprendió desde un comienzo ese frío líquido que atravesaba los pantalones y los abrigos hasta helar la piel, los músculos y las estructuras óseas más recónditas. Aunque la ciudad estuviera enclavada en una mesa en medio de una gigantesca cordillera, le daba la sensación, sin embargo, de un puerto fúnebre a finales del otoño. Su brisa helada, sus lluvias regulares, su cielo plomizo y sus habitantes vestidos de colores sombríos le recordaban mucho ciertos puntos y puertos ingleses en los primeros días de diciembre. Además, una niebla densa y acuosa solía bajar de las montañas e instalarse en las plazas, en las calles y en los patios antiguos de las casas coloniales. También el temperamento de los bogotanos le parecía similar a su clima. Eran seres proclives a la depresión y al mal humor, cordiales en su trato pero distantes, poco dados a intimar o a compartir, cuestión que dadas sus circunstancias le agradaba. En semejante temperatura, pensaba, la Iglesia Católica había encontrado un ambiente ideal para pregonar su falta de alegría, su castidad y su austeridad. Y como no había estaciones, esos cuerpos bogotanos nunca se liberaban de los ropajes que les aprisionaban, nunca recibían el sol ni transpiraban, nunca podían disfrutar de un cambio de colores en su paisaje y en su cielo. La rutina y la repetición eran su condena. Sí, pensaba Vildrak, la melancolía bogotana era culpa de la naturaleza. A mediados de 1943, varios meses después de su arribo a la ciudad, comenzó a sentir el deseo de otro cuerpo junto al suyo, de otra piel, de otra presencia que rompiera al menos momentáneamente esa soledad agotadora que aprisionaba sus días y sus noches. Sabía que no volvería a enamorarse. Lo que lo consumía no era la necesidad de ser amado o de entablar un nuevo vínculo afectivo. Era la urgencia de una caricia, de un beso, de un abrazo intenso que lo rescatara del ensimismamiento y la introspección. Decidió volver al burdel. Se hizo cliente asiduo de un prostíbulo en el barrio Las Cruces, y luego de visitarlo durante varias semanas y conversar con las mujeres que allí trabajaban, eligió como amante a una joven mulata de grandes caderas y senos firmes. Desde la primera noche, Vildrak sintió una fuerza descomunal, una energía que desplegaba su cuerpo al entrar en contacto con esa piel morena que se adhería a la suya para reconfortarlo y recordarle la bendición de estar vivo. Cuando terminó el acto sexual, ella se recostó en la cama y se quedó adormilada, como una niña, rendida de cansancio, después de un día de juegos y carreras al aire libre. Entonces, Vildrak se hizo a su lado y pasó la palma de su mano muy cerca de su cadera, a pocos milímetros de una finísima película de sudor que brillaba como una diminuta linterna que emitiera una luz fantástica desde abajo, desde la médula de unos huesos invisibles. Y esa contemplación, acompañada de esa caricia energética y lumínica, cargó todo su ser. Lo inundó de un poder que sintió extenderse por dentro y como ríos de lava apoderándose de un valle. En ese instante, con las nalgas abultadas de ella frente a sus ojos y con su mano suspendida sobre la curvatura de su cadera, sintió que había una trascendencia en el mundo material y físico. Sintió la manifestación de algo superior que intentaba una y otra vez comunicarle a los hombres su presencia. Esta experiencia arrojó a Vildrak en busca de un misterio que desconocía.
de un elemento oscuro que palpitaba detrás de los objetos, de los seres vivos y de la aparente trivialidad de la vida cotidiana. Y como no conocía otro camino, se hundió en el abismo del alcohol y la vida del burdel. Durante 3 años vagabundeó de lupanar en lupanar, ebrio, embrutecido, acostándose con una prostituta y con otra, siempre a la expectativa de volver a sentir ese hálito sagrado que atravesaba velozmente la otra cara del mundo. Anhelaba experimentar una vez más lo que había sentido en aquella privilegiada noche de 1943, pero fue en vano. Lo único que logró fue destruirse y aumentar sus problemas de salud. Una tarde, agotado, regresó a la biblioteca y extrajo de un estante sus libros viejos y empolvados. De una página de pronto cayó una fotografía de Anne-Marie. Vildrak la recogió y la puso frente a sus ojos. Rememoró en un minuto su relación, el gigantesco afecto que se habían tenido, y no pudo evitar un dolor penetrante que lo hizo estallar en llanto. Se acurrucó junto a los libros y lloró allí todo su abandono, toda su incomunicación, toda su orfandad espiritual. Sintió que su vida en los 3 últimos años no había sido más que desamparo, ruina y desolación. Estoy extraviado, perdido, se dijo en voz alta. Al día siguiente, ordenó la biblioteca y comenzó a estudiar una biografía de Paracelso. El personaje lo sedujo de inmediato. Una infancia aprendiendo las virtudes del hinojo, la datura, la belladona, la dulcamara y demás plantas medicinales. Una juventud estudiando astrología, medicina y alquimia. Una madurez viajando de ciudad en ciudad, sospechoso de hechicería y atacado por los académicos de la época. Y al final, una muerte prematura por envenenamiento a mediados del siglo XVI. Vildrak quedó impregnado del pensamiento y la personalidad de Paracelso. Se ocupó entonces de conseguir diversos textos que narraran la vida de alquimistas y sabios de la época renacentista. Se alejó del alcohol y no volvió a poner los pies en ninguno de los tantos burdeles que había frecuentado. Cultivó plantas solanáceas como el beleño y la beladoña en el patio trasero de la casa y practicó ciertos ejercicios corporales que fortalecieron sus músculos y tonificaron sus pulmones. Así, durante largos meses, examinó con detenimiento las vidas de Alberto el Grande, Nicolás Flamel y Cagliostro. Se ejercitó en la meditación profunda y en alcanzar lo que varios autores llaman la segunda visión. Esto es, la capacidad que tiene la percepción de viajar en el tiempo y en el espacio. Se dejó crecer la barba y ya a comienzos de 1947 los vecinos del sector murmuraban que Vildrak era un hombre extraño, tal vez mago o hechicero. Él, por su parte, continuó con sus investigaciones e indagó las ideas principales de Ordo Templis Orientis y de la Golden Dawn. Invirtió muchas noches en estimular la energía que asciende por la columna vertebral hasta llegar al corazón y la cabeza para despertar las facultades supranormales latentes, como hacen en la India algunos adeptos del tantrismo. Sabía que el disciplinado entrenamiento que estaba llevando a cabo debía conducirlo a un conocimiento profundo y sistemático de los sentidos, a un viaje a través del cuerpo, sonidos, imágenes, olores, rugosidades. Su cuerpo debía transformarse en el termómetro de una realidad disonante, cuyas fuerzas están en movimiento. Era un proceso de refinamiento sensorial, de adiestramiento y experimentación con la máquina corporal. Solo así, la psique despertaría de ese largo marasmo que los hombres llaman realidad. Y Vildrak no se equivocó. Empezó a ser visitado por una serie de imágenes que días más tarde aparecían en los diarios o eran transmitidas por las noticias radiales. Se asombró de estar, en relativamente poco tiempo, en los umbrales de la evidencia. Por aquel entonces, decidió consignar en un cuaderno sus experiencias e ir anotando allí, a manera de testimonio, los logros y progresos que iba advirtiendo dentro de sí. Las siguientes son las breves páginas de ese diario que cierran la curiosa e insólita historia de Paul Vildrak en Colombia. 4 de marzo de 1947. Algo terrible se avecina. Lo sé porque he vuelto a tener visiones. Anoche, durante mis ejercicios de meditación, cerré los ojos y vi una multitud enardecida corriendo por el centro de Bogotá. Era una multitud humilde que provenía seguramente de los barrios pobres y marginales. Rompían los vidrios de los escaparates en las tiendas y almacenes que hallaban a su paso y gritaban con furia consignas que yo no entendía. Abrí los ojos y supe enseguida que no era un sueño, sino una visión profética.
Estamos cerca de un conflicto popular de grandes dimensiones. Este conocimiento me hace daño y me destruye. No deseo ser testigo una vez más de guerras, enfrentamientos y masacres. Estoy saturado de violencia y brutalidad. Con las 2 guerras mundiales he tenido suficiente. No puede ser que el salvajismo y la carnicería me persigan hasta este remoto y pacífico país. 28 de noviembre de 1947. He estudiado mis visiones con detenimiento. En efecto, un líder popular será asesinado y esa provocación generará una revuelta popular cuyas consecuencias en este país nadie alcanza siquiera a sospechar. Estoy cansado, rendido de fatiga. No quiero estar presente cuando la avalancha se venga encima. Creo que tendré que renunciar en forma definitiva a esta sociedad occidental que se empeña en suicidarse. Singular existencia la mía. Una continua fuga, una huida prolongada durante la cual mis experimentos mágicos no han sido suficientemente contundentes como para brindarme unos resultados de los cuales enorgullecerme. No sé con exactitud qué es lo que busco, pero sí tengo la certeza de que un puñado de visiones proféticas no me dejan aún satisfecho. 10 de abril de 1948. Ayer asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, un político carismático, muy estimado por las clases populares. La ciudad está destruida, quemada y saqueada. Se habla del inicio de una guerra civil. Durante toda la noche hubo disparos y movilización de tropas. He decidido marcharme para siempre de esta ciudad, lejos, donde la bestia occidental no me alcance con sus zarpazos y sus mordiscos. 20 de abril de 1948. Estoy en Buenaventura, un puerto ubicado en el Océano Pacífico en la costa sur colombiana. Dejé mi casa en el barrio de la Candelaria y me vine así, sin hacer maletas y sin preparar nada, con lo que tenía puesto. Cuando cerré el portón principal recordé la antigua sentencia, omnia mecum porto, es decir, llevo todo lo mío conmigo. Es una bella frase del sabio Vías en Grecia, cuando sus conciudadanos de Priene, amenazados por los ejércitos de Ciro, huían de la ciudad cargados de joyas, vestidos y objetos de diversa índole. La gente se maravillaba de ver a Vías sin pertenencias, emprendiendo la fuga sin ningún preparativo. 22 de abril de 1948. Mañana me embarco hacia un pequeño poblado a 10 horas de navegación lenta al norte. Me asombran las diferencias socioculturales de esta región con respecto al interior del país. La población negra de este departamento impone una jovialidad nostálgica en la música, en los colores de sus ropajes, en sus viviendas, en su cadencia para hablar y en los lamentos rítmicos de sus canciones. Estoy más cerca de África que de Europa. 26 de abril de 1948. Estoy en una aldea de 80 habitantes, cuyas casas aún están destruidas a pocos metros de la playa. De un lado está el océano y del otro una jungla espesa y cerrada. Soy el único hombre de raza blanca en este lugar. Las personas aquí viven de la pesca y de unos pequeños cultivos que cuidan en las partes traseras de su casa. Son amables, curiosos y muy solidarios. Mayo de 1948. Con la colaboración de varios hombres, que gentil y desinteresadamente me ayudaron, construí mi casa a unos 300 metros del caserío principal. Estoy aprendiendo a pescar y pronto comenzaré a sembrar. Me siento libre, independiente y apartado de toda esta farsa insulsa y ridícula que es Occidente. El trabajo físico ha fortalecido mi cuerpo. Me siento saludable y de un humor excelente. De Paul Wildrack solo me queda eso, el nombre. Julio de 1948. Por primera vez en estos años, miro hacia atrás y veo que pasé mucho tiempo alejado de mí, haciendo concesiones, cediendo ante las exigencias sociales, aterrorizado de verme tan ajeno y tan distinto a los demás. Fue necesario todo un cúmulo de errores y desaciertos para llegar a comprender mi destino. Ahora, por fin, aquí estoy, cara a cara, contemplando mi verdadero rostro. El sonido rítmico del mar, los silbidos del viento al atravesar las paredes de madera de mi casa y el concierto de pitidos y siseos nocturnos de una masa anónima de insectos me acompañan cada noche en las largas reflexiones sobre lo que ha sido la duración y la intensidad de mi vida errante y malograda. Septiembre de 1948. Ha sucedido algo desconcertante. Ayer en la noche bajó de las montañas un anciano negro de barba blanca llamado Isaías. Una especie de santón que cumple aquí las funciones de médico y sacerdote. La comunidad lo recibió con gratitud y alegría.
El hombre se acercó a mí, me miró a los ojos, puso su mano derecha en mi hombro izquierdo y me dijo: «Te esperaba». No supe qué contestar. Noviembre de 1948. He sido elegido por Isaías como su sucesor ante las 3 comunidades que él atiende y asiste. A su muerte seré el médico y sacerdote, el sanador del cuerpo y el espíritu, que son en el fondo una sola unidad. Para ello, seré iniciado en los misterios de las plantas y sus efectos poderosos. En 3 semanas, mi guía me conducirá hasta la cabaña de Isaías, y allí viviré con él durante meses hasta que su sabiduría me sea transmitida. La gente ha comenzado a tratarme con respeto y admiración. Dicen que yo tengo el poder o el don. Eso significa que perciben en mí una especie de impulso psíquico superior que, bien entrenado, me hará lo suficientemente armónico como para protegerlos o ayudarlos en caso de necesidad o enfermedad. A veces pienso que tanto tiempo intentando tener acceso a lo invisible ha despertado en mí facultades supranormales que Isaías debió percibir de inmediato. Tal vez, sin todos esos fracasos y desilusiones, mi mente no se hubiera familiarizado con lo desconocido, con aquello que se esconde detrás de la inmediatez. Ahora me doy cuenta de que mi camino ha estado trazado desde un comienzo y he tenido que viajar hasta aquí, hasta este remoto paraje entre el mar y la selva, para reconocer el verdadero sentido de mi existencia. Me siento tranquilo al saber que mi fugaz paso por el mundo no será superfluo e insignificante. Año 0. Me ha sido entregada la llave de la naturaleza. Es cierto lo que pensaban los hombres del Renacimiento. Múltiples conductos comunican el macrocosmos con el microcosmos. Las galaxias y constelaciones son como los átomos diminutos que conforman los distintos elementos. Lo que está arriba es igual a lo que está abajo, y lo gigantesco es idéntico a lo microscópico. No estamos separados del cosmos ni en el plano físico ni en el plano energético o espiritual. El yo es una falacia, un espejismo en el que nos hundimos, una gran pérdida y una derrota. No somos una identidad, sino un camino, una ruta que comunica, un puente que une e integra, razón por la cual la muerte no es el fin, sino un cambio de estado. No hay creación ni destrucción, sino transformación. Ese es el secreto. Todo es mutación, metamorfosis, mudanza, modificación. He sido una gota de agua suspendida, una noche entera en el borde delicado del pétalo de una flor. He sido un pájaro cantor en un amanecer luminoso y espléndido. He sido un pez viajando en la corriente turbulenta de un río selvático. He sido un insecto tratando de construir un refugio debajo de un madero olvidado. He sido un cachorro de perro salvaje jugando con mis hermanos en una tarde soleada y tranquila. He sido mi padre y mi abuelo y mi bisabuelo y un pariente remoto que murió pintando cuadros impresionistas en un leprocomio en los alrededores de Budapest. He sido hormiga y tortuga y agua estancada en una vereda, y aire meciendo las copas de los árboles, y arena y roca y nube y semilla y fruta jugosa y sal, y canoa y red y luz y arroz, y madera inservible y pedazos de tela colgando al aire libre, y ola llegando lentamente a la playa, y he sido un hombre sabio organizando frente a mi discípulo, y he sido también un santón llamado Paul Vildrek, llorando de amor y de ternura ante la fastuosidad del universo.